Bienvenidos mis hermanos a este culto de día jueves de manera online, ya volviendo a la normalidad. Pero primero que nada le voy a pedir que oremos, nos dirijamos al Señor para que Él guíe este servicio ya de principio a fin. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor Jesús. En tus manos, Señor, me dispongo para realizar lo que tú quieras, para decir lo que tú quieras que yo diga, Señor. Y así como yo lo hago, que todos los que participen de este culto tengan la misma intención, Señor. Por favor, tú bendice lo que se va a hacer, lo que se va a decir. Y tú sigue bendiciendo nuestras vidas, Señor. Te doy las gracias porque hasta ahora no nos has fallado, porque comienza ya la rutina de marzo, comienza el ajetreo diario. Y si nos apartamos de tu mano, no nos va a ir bien, Señor. Te ruego que nos mantengas ahí, que nos muestres tu amor y que nosotros sepamos valorarlo, Señor. Te pido por este culto, te pido por todo lo que se va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de la reflexión, voy a dar unos avisos. ¿Vale? Después de esta reunión hay una reunión por Zoom de oración. Así que están todos cordialmente invitados. También se envía el link mediante el WhatsApp, ¿ya? Para el sábado, desde las 9 de la mañana hasta la 1, en la iglesia se va a estar recolectando mercadería, ropa y demás para la gente del sur. Ya la idea es juntar una cantidad de cosas, una cantidad no menor, para llevarla y ser un aporte allá, ayudar, ¿no? Porque no basta solo con orar, ¿cierto? No basta solo con pedir, y hay que hacer también. Somos nosotros los que tenemos que mover, así que le insto a mi hermano a ayudar, ¿ya? Asimismo, siguiendo esta línea de ayuda, el día domingo en la iglesia se va a recibir la mercadería para ayudar a las viudas, ¿ya? Recordemos que también hay que hacerlo, ¿ya? Simplemente tenemos que ayudar porque así nos enseñó Dios y tenemos que seguir haciéndolo. Amén. Este domingo también va a haber Santa Cena, ya correspondiente al mes de marzo, y se realizará la oración del año por el año escolar, ya. En esta oración de bendición, créalo, mi hermano, porque lo es, definitivamente lo es. Y posterior al culto el día domingo, se va a dictar una charla del devocional, se va a enseñar lo que es, a enseñar cómo realizarlo, y así es una charla bien instructiva que nos va a ser útil a todos, ¿ya? Participemos, como dijo mi pastor, nadie está para calentar la banca, así que todos somos útiles, ya nadie sobra, ¿ya? Bueno, luego de los avisos, le invito a leer en Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, estuve buscando un versículo relacionado a algo así, porque me di cuenta que de repente nosotros, hermanos, vamos a la iglesia. Bueno, vamos ahora los domingos solamente de manera presencial. Vemos a nuestros hermanos, pero no sé si realmente nos dedicamos tanto a saber cómo están. Claro, los vemos y de repente llegamos todos afanados en una u otra cosa que hacer en la iglesia. Pero no sabemos las pruebas, las penas, lo que sea que cualquier persona pueda contener. Y no sabemos los pensamientos que estas personas puedan tener. De repente quizás no están bien. Quizás uno mismo de repente por fuera se ve súper normal, como siempre, y por dentro no es así. Y de repente una palabra de apoyo puede hacer una gran diferencia, ¿ya? No siempre se necesita un abrazo apretado y loco, cosas así. De repente, hola mi hermano, Dios le bendiga, pero que salga de adentro, que sea de corazón, puede ayudar mucho. Ya esta semana yo he conversado con
No soy de tener muchos amigos, pero los que tengo son bastante cercanos. Y claro, de repente me he dado cuenta que alguno que otro se ve súper bien, está bien, pero por dentro tienen pruebas, tienen conflictos, tienen dramas, de repente las fuerzas pueden flaquear, a veces emotivos, y como hermanos en Cristo tenemos que ser un apoyo, tenemos que entregar la paz, esa paz que entrega Dios, tenemos que hacer llegar esa paz a la gente, a nuestros mismos hermanos, cuidarnos, porque pertenecemos al mismo rebaño, y tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que acompañarnos, porque Dios nos llama a eso, a querernos, a amar a nuestro prójimo, y qué prójimo más cercano que la gente de nuestra misma iglesia, teniendo en cuenta también que va a llegar más gente, que ya empezó comienza de a poco a llegar más gente a la iglesia, y con todos tenemos que tener esta actitud de hermandad. Ya no es necesario el abrazo apretado y la media hora de conversa, es necesario solo un Dios te bendiga de corazón, un buen apretón, un saludo que salga de adentro, un saludo que demuestre que quizás no nos juntamos a conversar 2 horas, pero si necesitas algo, yo te demuestro que puedes contar conmigo, que yo estoy ahí y que no soy solo un hermano de la iglesia. Ya, tenemos que cuidarnos entre nosotros, mi hermano, porque es parte de si queremos que crezca, que la iglesia en sí crezca, no precisamente, o sea, no hablo solamente de la iglesia del Conquistador, sino que hablo de la iglesia en general. Tenemos que comportarnos como buenos cristianos. Amén. Así que cuidémonos, querámonos, de una u otra forma podemos hacerlo, y que Dios siempre nos cuide a nosotros y nos bendiga. Amén. Esa fue la reflexión, hermano. Espero que tenga acogida en su corazón, y a mí me ha ayudado mucho este versículo que leí, a mí me ha servido mucho, y espero que a usted también. Amén. Dios les bendiga. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame.
Hola mis hermanos, buenas noches. Espero que hayan tenido un buen periodo de descanso la mayoría de ustedes. Que el Señor les bendiga mucho. Y ahora darle nuevamente al año, ya sea en lo laboral, en lo que están estudiando, en su estudio, o incluso en cosas que son anexas a nuestra vida diaria, como también lo son precisamente cuando el Señor nos llama a hacer iglesia. ¿Vale? En el caso de hoy, la reflexión también nos llamaba que dio nuestro hermano Bruno, ¿cierto? Nos llamaba a que pudiéramos preocuparnos más por quien está a nuestro lado, ir un poco más allá para que la paz de Dios esté con nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Bruno, también bendiga a Cristian con las alabanzas que tiene encargadas el día de hoy. Y bueno, mis hermanos, ahora vamos a estar leyendo la palabra de Dios que tiene para nosotros, la cual se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 3, los primeros 10 versículos de ese capítulo, que son precisamente de Moisés y la zarza ardiente. Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 10, y dice así: Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ello los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Y le invito a mis hermanos a que podamos hacer una oración dirigida para que el Señor pueda usar este instrumento y pueda hablar a nuestras vidas. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque una vez más nos permite estar reunidos alrededor de estas pantallas, alrededor de tu palabra, alrededor de esta fogata espiritual que siempre podemos estar a disposición de tenerla hacia nosotros. Y te pido, mi Señor, de que por misericordia tú puedas hablar a nuestras vidas, ya sea, como decía nuestro pastor Juan Carlos, un susurro o una sola frase, pero que esté inspirada por tu Santo Espíritu, y sabemos de que esa palabra va a caer en buena tierra y va a multiplicarse al 60, al 70 y al 100 por uno. Padre bendito, te pedimos que por misericordia nos des una mirada de amor, que puedas ver a los hermanos que están reunidos en sus casas, aquellos que están camino a sus casas, sea donde sea que estén, pero que estén escuchando esta palabra, tú puedas bendecirles, que puedas hablar a sus vidas, que puedan entender de que tú eres un Dios de amor y misericordia que siempre está al tanto de nosotros. Te pedimos de que tú puedas ayudarnos, que puedas hablar hacia nosotros,
de que todas las cosas que tú quieras decirnos a nosotros puedan caer en oídos humildes, que sepan entender tu palabra, que sepan poder oír tu voz, que puedan estar dispuestos a decir, heme aquí. Te damos gracias por tu misericordia, bendice a nuestros hermanos, bendice a Bruno, bendice a Cristian, que están también participando en este servicio. Y todo esto, Señor, te lo dejamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy Dios nos trae a la palestra, ¿cierto? Lo que es el llamamiento de Moisés a Egipto. Vamos a decirlo, Moisés nació en Egipto, ¿cierto? El contexto es muy fácil porque al final del libro de Génesis, José, el mismo pastor nos estuvo hablando un poco de la historia de José, ¿cierto? Cuando los hermanos los ven en Egipto, él termina yéndose alzándose como el segundo al mando de Egipto, pero pasan las generaciones y finalmente el pueblo de Israel terminó siendo esclavizado en tierra ajena y empezaron a sufrir. Pasaron 400 años en los que estuvieron sufriendo. Seguramente hubieron hasta varias generaciones que estuvieron toda su vida esclavizadas, orando a Dios y sin tener ninguna respuesta de su parte. Y aún así, a pesar de todo eso, Dios estaba observando y estaba preparando todo para cuando llegara el momento adecuado poder actuar. Y pucha que es difícil poder entender esto, mis hermanos, porque hay veces en que nosotros vemos, pedimos, hacemos tantas cosas para llamar la atención del Señor y finalmente no pasa nada. Finalmente nosotros no escuchamos ni tenemos ni respuesta alguna. Y podemos pasar toda nuestra vida sin poder ver la respuesta de Dios. Esperamos que nunca pasen toda la vida, ni 400 años, ¿cierto? Pero Dios sabe actuar, Dios sabe cuándo actuar. Los tiempos de Él son distintos a los nuestros. De hecho, es tan curioso porque la vida de Moisés se puede dividir en 3 cuarentenas, en 3 partes de 40 años. Los primeros 40 años él estuvo como príncipe en la corte de Faraón. Y los segundos 40 años, usted recordará el capítulo anterior de este, en Éxodo 2 explican un poco cómo fue la vida antes cómo fue la vida de Moisés desde su nacimiento hasta este momento, pero él tuvo que huir de Egipto porque terminó habiendo gente que lo quería matar. Y esos segundos 40 años él lo vivió como pastor en la región de Madián. Ahí, si usted quiere, después leer el Éxodo capítulo 2, donde se explica donde se cuenta esa historia. Y ya los últimos 40 años de su vida están en su contexto más famoso. Famoso por su íntima comunión con el Dios de los cielos y por su eminente servicio en la tierra, en la cual actuó como profeta, libertador, legislador y mediador. Y si usted escucha la palabra, el nombre de Moisés, estoy seguro que lo más probable es que a su mente se le vengan estos últimos 40 años de su vida. Esos años en que Dios le hace este llamamiento, estos 40 años en que Dios actúa a través de él y en que tiene una íntima comunión con él. En los últimos 40 años de su vida. O bueno, igual antes vivían más tiempo, pero pongámosle el último tercio de su vida. Fue el más famoso. Y esto nos da a entender un poco, mis hermanos, de que a veces pasa mucho tiempo antes de que Dios llame a sus siervos. O quizás no siervos, pero a ver, yo quiero que nosotros igual tenemos un concepto de siervo que es como de pastor, ¿cierto? Pero aquí tenemos que ampliar un poco el concepto, ya que siervo también es alguien que sirve al Señor, que sirve a Dios. Tampoco quiero decir con esto
de que todos somos siervos de Dios y porque todos tenemos un concepto, un contexto social en el que un siervo de Dios es equivalente a un pastor. Y no es así, mis hermanos, pero sí nos ha llamado a ser siervos suyos, a servirle a Él, a ser un esclavo del Señor, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero eso es lo que quería mencionar, igual como sale en una parábola que Jesús cuenta cuando los llama a todos a trabajar, ¿cierto? Y al final hay gente que trabaja media hora y recibió la misma paga de los que tuvieron todo el día trabajando. Algunos lo encontraban injusto, pero esa fue la paga que le habían quedado pactado desde un principio. Y aquí hay algo parecido, o sea, Dios llama a Moisés en estos últimos 40 años de su vida y es para la obra a la cual lo había destinado desde la eternidad, así como los distintos siervos que de repente vemos en nuestra situación, en algunos contextos, ¿cierto? Cuando vemos visitas o vamos a algunos lugares, vemos que el Señor llama a una edad bien tardía a algunas personas, pero la salvación también es por gracia y también está para ellos. No necesariamente a los que vivieron todo el tiempo en las delicias del Señor. Precisamente aquellos que nacen en el seno de una familia cristiana, generalmente cuando se van es muy difícil que vuelvan, aún teniendo todo el conocimiento. Pero es el tiempo en que su gracia los está preparando. En este caso de Moisés, los primeros 80 años, él pasó este tema de estar como príncipe, luego huir y ser un pastor en la tierra de Madián. Dios lo estaba preparando para estos últimos 40 años de su vida. Entonces, mi hermano, este reencuentro a Moisés lo toma desprevenido. Acuérdese que nosotros igual tenemos un concepto de pastor muy romantizado por el tema de ser pastor de ovejitas espirituales y hay el pastor que cuida, ¿cierto? Pero el contexto en esa época es que ser pastor de ovejas era un empleo muy bajo, muy humilde, con poca remuneración. Y para Moisés principalmente, que había sido criado en esta corte de Faraón, él tenía mucha educación, él tenía unas cualidades muy únicas y era un empleo muy bajo para alguien como él. Entonces, aún así Moisés no veía un signo alguno en contra, ya que sentía que debía morir como un pobre pastor. Él se estaba como aceptando el destino que pensaba él, Dios tenía para sí mismo, por el mismo tema de echar suertes y que vio que tenía que ser pastor de ovejas. Pero cuando Dios sale a su encuentro, él está completamente en un contexto de soledad. Esto ocurre en la soledad del desierto. Si usted se acuerda cuando leímos, decía que estaba en el corazón del desierto cuando ocurrió todo este tema de la zarza ardiente. Cuando Dios lo llama y hace este llamamiento para que pueda liberar al pueblo de Israel del yugo de esclavitud. Era una misión tremenda. Pero en todo este contexto en que él estaba solo y sentía que iba a morir así solo, en un contexto de pobreza, Dios sale a su encuentro. Esto nos da a entender, mis hermanos, que cuanto más solo nos vemos, mejor nos percatamos de que nuestro Padre está con nosotros. Hay veces que nosotros es necesario que tengamos que pasar por ese periodo de soledad en el desierto para poder entender que Dios está con nosotros. A veces es necesario, pero Dios ahí está con nosotros. Luego de esto, mis hermanos, ¿qué más podemos observar? Que vemos que vio una llama de fuego. En este caso me gustaría que recordáramos, mi hermano, el pasaje en que Dios hace el pacto con Abraham, cuando le dice que le dará un hijo y una gran descendencia que vivirá en una región donde se encontraba en ese momento, que era la tierra de Canaán. Esto está en Génesis 15. Usted va a leer los primeros versículos de Génesis 15 y se va a dar cuenta de que es precisamente el tema del pacto. Él no tenía un hijo y el heredero que iba a tener él era un siervo de él.
y Dios ahí le dice de que no le va, el heredero no va a ser el siervo que él tenía, sino que va a ser un hijo propio de Abraham. Y le dice que mate a cierto animalito, haga un altar, ¿cierto? Y él estaba como luchando ahí con el sueño de la noche, porque ya estaba haciéndose más tarde, cuando hace este sacrificio. Vienen buitres ahí a molestar. Y en este contexto está lo de Génesis 15 que vamos a leer ahora. Génesis 15, versículos 12 al 17. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente. Nótese que dijo Abraham, no Abraham. Es porque esto era antes del pacto. ¿Ya? Se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor le dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Aquí, mis hermanos, todo esto es una metáfora, una alegoría. El tema de la oscuridad, los animales muertos, y aún la luz que se paseaba entre medio. Y si se fija, estos versículos que leímos precisamente Dios le dijo a Abraham de que su pueblo, su descendencia iba a estar en una tierra ajena, que iban a ser esclavizados, y precisamente se cumple en lo que fue Egipto. 400 años, o sea, Dios le dijo todos los detalles a Abraham. Y yo castigaré a la nación que lo esclavice, tal cual como terminó pasando. Entonces, después les dice que después que hayan salido de ahí, ellos iban a tomar la tierra donde están estos otros pueblos. ¿Y por qué no lo hace todavía? Porque los amorreos aún no ameritan su destrucción. Entonces, en este capítulo, cuando hace todo este pacto Dios con Abraham, usted, si se fija al final, vio que había un horno humeante y una antorcha ardiente que se paseaban entre las mitades de los animales muertos. Esto es una alegoría, mi hermano, la oscuridad que es de la esclavitud, ¿cierto? Los animales muertos, y ahora la luz que se paseaba entre medio como un símbolo de libertad, y ahora, mi hermano, en vez de ser una antorcha tenue, ahora es una luz que brilla con mayor resplandor, con mayor luz, como una llama de fuego que estaba en medio de esa zarza. Una llama de fuego, porque Dios estaba purificando a su pueblo. Y si se fija, este fuego no estaba en un cedro alto y majestuoso, que eran como los árboles más bonitos que se veían ahí, sino que estaba en una zarza punzante, símbolo de un Israel pequeño, pero correoso y de dura cerviz. Correoso, mi hermano, es como algo que es difícil de masticar, que tiene mucha resistencia física o psíquica y se defiende con tenacidad. Eso es correoso. Entonces, ese pueblo pequeño, correoso y de dura cerviz está representado en la zarza ardiente que estaba siendo quemada, pero no consumida. Este hecho de que esté siendo ardiendo y no consumiéndose es una alegoría a que Dios estaba refinando a Israel. No quería acabar con él, sino que lo iba a salvar. Entonces, esto es como lo que vemos el oro en el crisol, ¿cierto? Cuando viene una piedra que sabemos que contiene oro, no la podemos sacar el oro así como así, sino que hacen, lo meten en un horno, en un crisol. Todos los metales suelen tener un punto de fundición en el que se terminan yendo. Entonces, está la piedra con todos esos otros metales, se van derritiendo, va quedando solamente el oro y llega a un punto específico de temperatura en el que solamente el oro es el que se derrite, y ahí obtienen el oro de esa muestra cochina que estaba al principio. Y algo así pasaba, mis hermanos, que un cedro que era
una zarza punzante, que está siendo representada por Israel, que estaba siendo quemada pero no consumida, este fuego que estaba purificándolo. Yo en este caso quisiera leer con ustedes, mis hermanos, Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. A este fuego se refiere, mis hermanos, un fuego que va purificando al pueblo, un fuego que va moldeándolo, que va sacándole las cosas, la escoria que queda en esa muestra, para dejar solamente lo que es importante, para refinarlo, para dejarlo pulcro ante la presencia de Él. Entonces, toda esta alegoría, mis hermanos, que vemos en esta presencia del fuego que está en la zarza pero no la consume, va a ese punto, mis hermanos. También quisiera leer con ustedes lo que dice en Corintios, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esto también forma parte, mis hermanos, de lo que es el proceso de purificación que necesita hacer Dios con su pueblo. La hace pasar por fuego, así como la hemos cantado a veces en esa canción del alfarero, ¿cierto? Porque la rompe y la vuelve a hacer hasta que quede a la forma en que el alfarero necesita que esté ese vaso. De una forma similar a lo que es la destrucción, para poder volver a construir en base a eso, es algo similar a esto. Es probada nuestra fe por el fuego. Y la obra de cual sea cual sea, va a terminar siendo revelada. Entonces a eso nos referimos con el fuego de Dios. Luego de todo esto que hemos estado hablando, podemos ver un poco lo que es la curiosidad de Moisés. Vamos a leer el versículo 3 del Éxodo que hemos estado viendo. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Entonces, esa fue una forma en que Dios puso esa zarza ardiente también para hacer el llamamiento a Moisés, para llamar su curiosidad, para que fuera ante su presencia. La invitación de Dios a que se acercara. Pero de todas formas no lo hizo que fuera de una forma que no fuera demasiado rápido ni precipitado. Veamos el versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Fíjese en este detalle. Lo llamó 2 veces. Moisés, Moisés. Cuando Dios repite el nombre 2 veces, esto ocurre 7 veces en la Biblia, incluyendo este episodio, su mensaje tiene una solemnidad específica y peculiar. Es muy, muy, muy especial. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las otras veces? Cuando Abraham casi mata a su hijo, a su único hijo. Cuando está a punto de matarlo, el ángel le dice: Abraham, Abraham. Esa es una parte. Cuando Dios envía a Jacob a Egipto con José, porque Jacob no estaba muy convencido de irse a Egipto, pero ahí Dios le revela en sueño, le dice: Jacob, Jacob, ven a Egipto, porque en el fondo todo es parte del plan de Dios para poder darle la promesa que le hizo a Abraham. ¿En qué otra ocasión? Cuando llama a Samuel. Usted es bien famoso porque cuando él estaba pequeño se acuerda que estaba con Elí y de repente Dios lo empieza a llamar en sueño, le dice: ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. Esa parte. Al final, cuando Elí le dice: cuando te vuelvan a llamar, di heme aquí, le dice: Samuel, Samuel. Ahí lo llamó 2 veces. Esa otra parte. Y ya la otra son cuando de Jesús, cuando recrimina a Marta, ¿no es cierto? Cuando dice: ay, Marta, Marta, ¿por qué te afanan estas cosas que son terrenales y no te das cuenta en lo que es verdaderamente importante? También cuando advierte a Simón Pedro sobre el zarandeo: Simón, Simón, van a venir
momentos terribles para la iglesia en la que van a sufrir un zarandeo. Esto es un zarandeo, mi hermano. Y ahí cuando también le profetiza el tema del antes que cante el gallo 3 veces me vas a traicionar, ahí esa parte. Y la última es con la conversión de Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿ves que Dios habla 2 veces? Por un mensaje muy específico. No es como con los padres, ¿cierto? Cuando nos dicen Juan, entiende. Esteban. Aquí me acuerdo un poquito de mi papá cuando nos trataba de retarnos, nos decía hasta los nombres de los perritos. Pero bueno, esto es para llamar la atención, ¿cierto? Y la llamada divina se hace efectiva cuando le damos una respuesta obediente, como en este caso, el aquí estoy de Moisés. O el heme aquí, que es lo mismo, decirlo de esa forma, pero cuando el Señor te llame, cuando el Señor hable contigo, o cuando el Señor quiera de ti algo, ya no sea por forma directa, sino indirecta, que el Señor lo diga a través del pastor o de un hermano que te diga algo, di aquí estoy, heme aquí. Seamos obedientes al llamado del Señor, mi hermano. Esta es la actitud que debemos tomar al acercarnos a Dios. Porque usted si se acuerda, Moisés entró por curiosidad, pero no era la curiosidad del hombre la que tiene que ser satisfecha, sino que es la conciencia de él. ¿Vale? La actitud que debemos tener al acercarnos a Dios, porque fíjese lo que dice el versículo 5, dice, no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Entonces, es su conciencia la que tiene que estar satisfecha, no la curiosidad. Él fue por curiosidad, pero es la conciencia la que tiene que ser removida, la que tiene que ser zarandeada para que pueda entender todo lo que Dios tiene para esa vida. El quitarse las sandalias, mi hermano, en esa época era una señal de respeto y sumisión, como lo es ahora el sacarse el sombrero, que ya no muchos hacen ese tema, pero es una señal de respeto y sumisión. Respeto y sumisión. Ahora la presentación que viene después de estás pisando tierra santa, esto también viene un poquito siendo a lo que tenemos que hacer nosotros, como despojarnos de algo para poder acercarnos a su presencia. En este caso, sacarse las sandalias, porque es una tierra santa. Si usted se acuerda un poco, en febrero, si bien nosotros no tuvimos estas reuniones online, sí nos mandaron devocionales, por así decirlo, o predicaciones de nuestros hermanos oficiales, y una de ellas, la primera de hecho de ese ciclo de febrero, fue de nuestro hermano Cristian, que empezó a hablar del atributo de Dios, de que Dios es santo. Estás pisando tierra santa. Es una tierra en la que está apartada para mí. Tienes que sacarte las cosas que son tuyas, como las sandalias, para poder acercarte a mi presencia. Hay que despojarse de las cosas que son, por así decir, del viejo hombre, para poder acercarnos al Señor. La presentación que viene después de este versículo es la del versículo 6. Yo la voy a leer, que dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy, en la presentación del yo soy. Y si se fija, empieza a nombrar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Para esto me gustaría leer también Mateo capítulo 22, del 31 al 32. El contexto aquí es cuando Jesús habla con algunos saduceos sobre la resurrección. Si usted recuerda, los saduceos eran una facción dentro de todos los judíos de la época de Jesús, en las que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces le hicieron una pregunta de ¿qué pasa si una mujer se casó con varios hombres? Arriba en el cielo, ¿con quién más es su esposo? Entonces ahí le dicen, aquí hablan, pero ignorando las escrituras. Lo vamos a leer. Lo que dice después de eso. Dice, ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Con esto, mi hermano, Él da a entender de que el alma sigue viva, pues mantiene una relación con el Dios vivo. ¿Se fijan en este detalle? De que Abraham, Isaac y Jacob ya murieron. Pero Él, cuando se presenta como el yo soy, dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Él es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Por lo tanto, es lo mismo que dijéramos, es el Dios de nuestros antepasados que han creído en Él. Porque el alma de estas personas sigue ahí, en la presencia de Él, esperando el día final. Y mediante estas palabras, de hecho, también podemos decir y deslizar un poco de que Dios aún se acordaba del pacto que hizo con Abraham. Porque todo esto fue una preparación, como lo hemos estado diciendo desde el principio. Dios hizo todo este tema para preparar al pueblo para poder tomar la tierra de Canaán, que fue lo que Dios prometió a Abraham. ¿Qué podemos ver después de esto, mi hermano? El versículo 7. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. ¿Qué le da a entender a esto, mi hermano? Que cuando esta gente estaba orando al Señor en medio de su angustia y veía que no había respuesta alguna, Dios sí estaba obrando por detrás. Él sí oyó los gritos de angustia. Él vio la opresión. Dios observó las lágrimas de aflicción y angustia. Dios oyó los gritos y clamores de su pueblo. Y Dios vio la tiranía de sus opresores. Aun cuando no había una respuesta directa, Dios estaba actuando. Ciertamente hay veces en que nosotros, como lo decíamos al principio, oramos, vemos que no hay respuesta, puede pasar toda una vida sin obtener respuesta, pero Dios está trabajando. Dios tiene un propósito para ello. Y el versículo 8, después de esto que sabemos y que tenemos que estar conscientes de que Dios está consciente de nuestros problemas y nuestras dificultades, Él dice: por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Ahí Dios promete librarlos. Y fíjese lo que dice al principio de ese versículo: por eso he descendido. O sea, cuando Dios hace algo verdaderamente extraordinario, se dice que entonces desciende a hacerlo. Voy a leer dos ejemplos. Isaías 64 del 1 al 3. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieran notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. O sea, tremenda acción para cuando Dios desciende. Él descendió entonces para hacer este llamamiento y para poder rescatarlos del poder de los egipcios. Y mis hermanos, siempre tenemos que también hacer una comparación alegórica, un tipo a lo que estamos viviendo nosotros actualmente. Esta liberación también es un tipo de nuestra redención por Cristo, en la cual el eterno Verbo de Dios descendió directamente desde los cielos para liberarnos. También Dios promete a Moisés que los asentará felizmente en la tierra de Canaán y que cambiarían la esclavitud por libertad, la pobreza por abundancia y la fatiga por cansancio, en un arquetipo de la salvación a nuestras almas. Dios mismo también terminó descendiendo a esta tierra para hacerse hombre, para hacerse el Verbo encarnado, mis hermanos, y también liberarnos de la esclavitud del pecado. Así como Dios descendió para salvar al pueblo de Israel,
también desciende para salvarnos a nosotros. Y como les prometió la tierra de los cananeos, donde fluye la leche y la miel, también nos promete una salvación y llevarnos a un lugar celestial donde estaremos eternamente con Él. Ahí hablan de calles de oro y mar de cristal, pero tan bien como lo dijo nuestro pastor Esteban en su momento, esa no puede ser nuestra motivación. Tampoco puede ser nuestra motivación el tener miedo de irnos al infierno. Por lo tanto, tampoco es una buena predicación, creo yo, mi hermano, ya esto es algo bien a título personal. Las predicaciones que son más condenatorias de decirle a las personas, oye, si tú no crees en Jesús y en lo que nosotros estamos predicando, te vas a ir al infierno. No podemos decir esas cosas. Porque es algo que precisamente Dios no está fuera del foco de la predicación de Jesús. Él llama para poder salvar, para poder redimir, no para condenar al que no lo está haciendo. En ese sentido, mis hermanos, tenemos que tratar de predicar dando el foco del buen ejemplo propio. Imagínese si usted pasa condenando a la gente no va a querer acercarse al Señor, la gente va a decir, estas personas son amargadas. Y usted le va a preguntar, ¿usted se cree que es una persona amargada? Yo creo que no, mi hermano. Tenemos el gozo de la salvación. Tenemos algo que a pesar de todos los problemas que podamos sufrir, está ese tema del gozo que nos permite seguir adelante. Porque sabemos de que Dios nos va a rescatar, de que Dios descendió ya desde los cielos para hacerse hombre, a hacer este sacrificio perfecto para que nosotros podamos acceder a la salvación de nuestras almas. Y algún día, cuando ya sea en la tierra que tengamos que morir y descansar hasta que sea el momento de la salvación en que Él vuelva al mundo, ya sea en ese contexto o que veamos directamente aquel acontecimiento, sea cual sea, mi hermano, nosotros podemos estar seguros de que Dios va a estar ahí y que vamos a tener vamos a poder cambiar esta esclavitud por libertad. Cambiar este cuerpo corruptible por uno incorruptible. Cambiar la pobreza por la abundancia. La fatiga del cansancio por una salvación que es tan grande, mi hermano. Y vamos a poder llegar hasta su presencia. Es un fin bastante bonito de pensar, mi hermano, sobre todo a los que somos cristianos. Para algunos será locura, pero ese es. Y que nuestro fin, nuestra motivación no sea otra en realidad que más la de poder acercarnos a Él. Dios es tan perfecto, es tan bueno, que lo único que quiere es que nosotros seamos felices, que estemos bien, que estemos tranquilos. Y nuestro agradecimiento, nuestra retribución debería ser de la misma onda, de poder amarle a Él por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que terminará haciendo, sí, pero el foco debe ser en el presente. Y Moisés, finalmente, pensemos en este último punto de que Moisés es enviado, pero no solo como un profeta a Israel, sino también como embajador a Faraón para tratar con él, y también es enviado a Israel como príncipe para conducirles y mandarles. La misma mano que sacó ahora del desierto a un pastor de ovejas para que pusiese los cimientos del pueblo de Israel, sacó también después del mar a unos pescadores para que echasen los cimientos de la iglesia de Cristo. Una mano que da un propósito. Esto lo estuvimos escuchando desde el año pasado, cuando en la última ocasión le hablé de la reina Esther, que quién sabe si Dios te tiene para este tiempo y para este propósito específico. Luego cuando nuestra hermana Alejandra y nuestra pastora nos hablaron también de los propósitos, luego nuestro hermano Julio, nuestro pastor, ya todos después empezaron a hablar del propósito. Es por lo mismo, mi hermano, porque la mano que Dios tiene da un propósito, esa misma mano que sacó del desierto a un pastor de ovejas para ser este libertador,
y sacó también de Israel a unos pescadores para que fueran pescadores de hombres y echasen los cimientos de la iglesia de Cristo. Aquí, si usted después sigue leyendo el pasaje de Éxodo 3, después de los versículos que leímos, se va a encontrar con un Moisés lleno de excusas y con un Dios que, aunque llegó a molestarse con Moisés, terminó mostrando su poder para convencerlo, primero a Moisés mismo, luego para convencer al pueblo y después también para convencer a Faraón. Y Moisés se llena de excusas. Usted siga leyendo el pasaje, pero él termina diciendo como que ¿quién soy yo? La excusa uno, después la excusa de bueno, ¿quién va a creerme en lo que yo quiera decir? Luego, ay, pero Dios, que no sé hablar muy bien. Y después cuando ya Dios le da todas las respuestas, ay, Señor, manda otro. Pero bueno, hay veces en que nosotros también somos medios cobardes para poder asumir lo que Dios quiere para con nosotros. Y que Dios trabaje con nosotros. Usted cuando ore, pídale a Dios que pueda mostrarle su camino, que pueda mostrarle el propósito que Él tiene para su vida. Y no solo para usted, así como hagamos la invitación que nos hizo nuestro hermano Bruno, a poder orar por el resto de nuestros hermanos, a poder estar en paz con ellos, preocuparnos, decirle un Dios te bendiga. Entonces, oremos mis hermanos para poder encontrar el propósito de Dios, para poder finalmente vivir en un entorno que podamos estar tranquilamente santificados para Él, apartados para Él y finalmente obtener la salvación de nuestras almas. Mis hermanos, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que esto haya sido un poco de bendición para su vida y le invito a hacer una oración. Padre bueno, te damos muchas gracias porque una vez más has hablado de nuestras vidas. Te pedimos que por misericordia puedas bendecir la vida de Bruno, de Cristian, la mía y de todos los hermanos que están viendo este servicio, también de los posibles amigos y gente que no conoce de ti, Señor, pero que pueda entender que tú eres el Dios de salvación, un Dios que está lleno de amor y misericordia, esperando por nosotros. Te pido, Padre eterno, de que tú nos puedas bendecir y que esta palabra, Dios bendito, pueda tener cabida en nuestros corazones. Te pido por misericordia que las alabanzas que restan y el servicio de oración que viene después de esta reunión puedan ser dirigidas por tu Santo Espíritu. Dirige nuestras vidas diarias, Señor. Dirige nuestra mente, cuida nuestra mente, nuestro corazón. Dios bendito, solamente queremos estar ante tu presencia y disfrutar de tus maravillas. Que tu Santo Espíritu, que está como una zarza ardiente, pueda entrar en nuestros corazones de piedra, en nuestros corazones de zarza espinosos, para que pueda ir limpiando y purificando y santificando nuestros corazones, Señor. Que esa zarza, que ese santo fuego, que ese Santo Espíritu pueda entrar en nuestros corazones, en nuestra vida, puedas purificarlo, Señor, para que podamos encontrar el propósito que tú tienes para con nosotros. Bendice mi vida, bendice a nuestros hermanos, bendice a tu pueblo, Señor. Te damos gracias porque siempre estás con nosotros y siempre nos das una palabra fresca para poder meditar en ella. Gracias, bendito Dios. Te pido que nos ayudes y todo esto, mi Señor, te lo dejaba en el nombre de Jesús. Amén. Ya, pues, mi hermano, estamos viéndonos una nueva alabanza a cargo de nuestro hermano Cristian y después volvemos con la bendición. Dios les bendiga.
descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Cristian, a su alabanza, bendiga también a su familia, y a todos ustedes también, pues mis hermanos. Y aquí la bendición de Dios alcanza para todos. Recuerde los avisos que dio nuestro hermano Bruno. Si no se lo recuerda, retrocede hasta cuando está el Bruno hablando, que dijo todo lo que había de aquí a fin de semana. Y nos estaremos viendo el día domingo. Cualquier otro aviso importante lo terminará dando nuestro pastor Esteban a través del medio digital de WhatsApp o donde sea. Y usted quédese atento nomás. ¿Ya? Ahora le vamos a pedirle que me acompañe en esta nueva oración, ya de despedida y de bendición. Padre bendito, celestial, te damos muchas gracias porque fue la reunión de hoy. Ha pasado mucho tiempo, desde, un mes desde que estuvimos en los cultos online, y aún así tú estuviste con nosotros. Te damos gracias por los periodos de descanso de nuestros hermanos. Te pedimos de que puedas bendecir las familias de la Iglesia del Conquistador y de todas las familias de quienes estén escuchando estas palabras, este servicio. Tú bendícenos, Señor bendito. Gracias te queremos dar porque tenemos mucho trabajo por delante. Hay muchas cosas que hacer este año y danos la gracia, la fuerza necesaria para poder llevarlas adelante, para poder llevarlas a cabo sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Y si las hay, Señor, yo sé que tú vas a estar con nosotros para poder ayudarnos a resolver las tareas diarias. Te pido, bendito Dios, de que puedas quedarte con nosotros en nuestros hogares. Bendice los hogares de nuestros hermanos. Bendice sus familias, bendice sus despensas, bendice sus finanzas. Ayúdalos, Señor, a ser conscientes de sus ingresos y de sus egresos. Ayúdanos a ser responsables. Ayúdanos, Señor bendito, a poder ser unos sabios dirigentes de nuestros hogares. A las personas que están detrás de estos líderes de hogar, a poder apoyarlo de una manera correcta, no tirando nuevas cargas sobre sus hombros, y si las hay, poder saber afrontarlas para poder tener una convivencia familiar sana, Señor, y que no hayan problemas entre nosotros.
Tú quieres que haya paz en nuestros corazones, como nos decía nuestro hermano Bruno en su reflexión, con nuestras familias, con nuestros hermanos de la iglesia, con la gente incluso que sea del trabajo. Yo te pido que tú puedas ayudarnos a que podamos ser un instrumento de paz siempre, Señor bendito. Y una de las enseñanzas que dejó mi Padre, que seamos instrumentos de paz, independiente de las situaciones, que podamos demostrarle que tú eres una persona que nos hace marcar la diferencia en el resto de la sociedad. Padre bendito, ayúdanos para poder cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a orar para poder entrar en una dirección adecuada de enfrentar lo que tú quieres para nosotros. Te pido, mi Señor bendito, de que nos bendigas, bendice la vida de nuestros hermanos, sus amigos, sus familiares, y por último, por la Iglesia del Conquistador. Ayúdanos, bendito Dios, a poder estar siempre dirigidos bajo tu mano, que todas las cosas que vayamos a hacer sean dirigidas por tu Santo Espíritu, el cual ha estado con nosotros y nunca nos va a abandonar, porque tú nunca cambias, tú nunca mutas, Señor. Eres un Dios increíble y gracias por estar con nosotros. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que tengan una bonita velada, una bonita noche y que el Señor les bendiga enormemente. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré y al ver el triunfo de la vida